Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar Gestión de cuentas por cobrar y cuentas por pagar en SAP Business One. El día de hoy va a estar con nosotros nuestro compañero Henry Pérez, quien es un consultor certificado de SAP Business One. Adelante, compañero Henry. Para mí es un placer y un gusto que estén por acá con nosotros para desarrollar lo que es el webinar de gestión de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Bien, la agenda que vamos a abordar el día de hoy mantiene lo que es la configuración de los socios de negocio a nivel de manera financiera. Abordaremos límites de crédito en condiciones de pagos y condiciones de pago, gestión de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, los pagos y reconciliaciones, análisis de antigüedad de cartera y las cobranzas y recuperaciones de saldo. Los beneficios de la gestión de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar es un mayor control financiero, una reducción en el riesgo crediticio, mejora la administración del flujo de efectivo, también mantiene como beneficio el seguimiento de los saldos pendientes, la automatización de las cobranzas, información confiable para la toma de decisiones y una visión general de la gestión de la cartera financiera eh, que nos permite conocer quién debe, cuánto debe, cuándo debe pagar y cuáles son las obligaciones pendientes de las empresas. Esta visibilidad facilita la planificación financiera y mejora el seguimiento de los compromisos y ayuda a mantener una operación más ordenada y predecible. Abordaremos configuraciones dentro del sistema, donde veremos datos maestros de clientes y proveedores, condiciones de pago a nivel de crédito, cuotas o descuentos, si así lo va a requerir, controles de crédito, de límites y riesgos financieros, las reconciliaciones y análisis de cartera con el informe de antigüedad de reclamos y cobranzas. Bien, habiendo dicho esto, entramos entonces a una base de datos de pruebas para mostrar en la práctica cómo sería todo lo mencionado en la agenda, ¿vale? Bien, por acá iniciamos, como mencioné en la agenda, con los datos maestros de nuestros socios de negocio. Bien, que están por acá. Los datos maestros son la base de los procesos comerciales, logísticos o financieros dentro de SAP para nuestros clientes o proveedores. A través de ellos se almacena información crítica de clientes y proveedores, permitiendo que todas las transacciones se registren de forma eficiente y controlada. Vamos a estar analizando esta información a nivel de la pestaña de condiciones de pago, que es donde va a manejarse o gestionarse la mayor parte de nuestra configuración para poder realizar cobranzas y pagos de forma oportuna. Las condiciones de pago nos permiten o nos determinan la cantidad de días de créditos otorgados a nuestros clientes y las negociaciones con los proveedores para efecto de sus pagos. Bueno, como les mencionaba, yo puedo crear una condición de pago a 120 días, 120 días. Y aquí, en este apartado donde dice inicio desde, es donde yo le voy a asignar la cantidad de días o meses a mi condición de pago. Acá le puedo colocar 120 días. Le doy crear y automáticamente ya me aparece el apartado de 120 días o la condición de pago de 120 días como tal. Entonces, esta opción que tenemos acá es para configurar esa parte. Los días de tolerancia es donde yo le puedo asignar o le pido al sistema que tolere, ya sea 5, 10 o 2 días de tolerancia a esta condición de pago. Esto es lo que hace que cuando genero el documento, permite que adicional a esos 30 días yo pueda manejar 2 días de tolerancia para efecto de sus pagos. Es decir, que mi factura no va a vencer después de 32 días, sumándose a la cantidad de días que manejo acá. Las cantidades de cuotas es otro apartado donde yo puedo eh, permitir dividir el importe total de la factura en varios vencimientos, facilitando un acuerdo comercial con mi cliente. Es decir, y déjame actualizar acá, que yo puedo acá en cantidad de cuotas decirle a mi cliente, va a asignarle a mi cliente que el pago de todas sus facturas yo las voy a dividir en 4 pagos, que se van a representar un 25% de cada una de las facturas. Adicional me aparece un apartado donde dice implicar impuestos
en primer plazo o actualizar impuestos proporcionalmente. Esto básicamente lo que hace es desglosar el impuesto de la factura en los diferentes pagos o si yo deseo aplicarlo en el primer plazo. Es decir, que a los 20 días, este cliente me pagaría el 25% de la factura más el impuesto y posteriormente me pagaría el 25% de las siguientes facturas sin el impuesto. Si lo dejo en el apartado de aplicar al primer plazo, si lo coloco en impuestos proporcionales, entonces lo diluye en la cantidad de las 4 facturas que va a manejar. ¿Ok? Adicional, tengo abrir pagos recibidos, tengo nombre de descuento por pronto pago. Esto básicamente lo que yo le asigno o le digo a la condición de pago es que yo puedo darle un descuento a mi cliente por prontos pagos, donde yo le, le asigno que por fecha, a los 5 días después de la condición de pago, digamos a los 30 días que vemos acá arriba, yo manejo, mi cliente me hace un pago al quinto día y todavía no ha vencido la factura, yo le puedo decir que me que le asigne un 2% de descuento a esa factura. Si adelanta el pago a, al 10 días, un 4% y a 15 días un 6%. Incluso puedo decirle que a los 25 días, si me cancela el documento, yo le puedo hacer un descuento del 15%. Todo estos tipos de descuentos por prontos pagos se configuran en este apartado que vemos acá, en esta ventana, que está dentro de las condiciones de pago de mi socio de negocio. Algo importante de los descuentos por pronto pago es que eso acelera la recuperación de nuestra cartera, mejora la liquidez y reduce los riesgos de morosidad. Adicional, yo también puedo aplicarle un descuento al total del documento o al total de la factura, que puede ir de un 1, 2, 3 o el porcentaje que usted desea asignarles a su cliente. También puedo asignarle un interés sobre crédito, es decir, yo puedo manejar 15, 30 o 45 días de crédito, pero a partir de 60 días yo puedo asignarle que se cobre un 2% a las facturas siempre y cuando se maneje arriba de 60 días o 120 días, dependiendo de cómo lo deseen manejar. Y adicional, en la lista de precios también puedo asignarle una lista de precios a cada cliente o proveedor. En límites de crédito máximo o límite comprometido, este apartado que vemos acá también lo podemos asignar directamente al socio de negocio. Es más recomendable que en la condición no se asigne un límite de crédito ni un límite comprometido, ya que ese monto que colocaremos aquí aplicaría para la condición y no todos nuestros clientes manejan los mismos límites de crédito. Por eso es mucho mejor asignárselo directamente al socio de negocio y no a la condición. Y básicamente nuestro límite de crédito es el monto máximo financiado o autorizado a nuestro cliente eh, para ellos, o sea, que le podemos manejar. Y el comprometido es básicamente la cantidad que ya el cliente o proveedor ha consumido de nuestro límite de crédito máximo. Es decir, yo le puedo asignar, déjame actualizar acá, yo le puedo asignar como límite de crédito $10,000 y el límite comprometido se irá moviendo a la medida que yo vaya registrando documentos. Es decir, cada vez que yo registre una factura, aquí va a comenzar a reducirse el límite, el monto, hasta llegar a cero y pues ahí el sistema nos va a permitir bloquearle cualquier tipo de registros si se excede de este límite o permitirnos solamente levantar una alerta la cual nos dice, oye, tu cliente se está excediendo el límite de crédito, ¿deseas facturarle? Nosotros le podemos decir que sí y le podemos facturar por encima del límite, pero entendiendo de que ya este número medianamente ha sido excedido. Ahora, en la práctica, al momento de registrar un documento, vamos a ver cómo se comporta esto. Adicional a eso, SAP o este apartado de condiciones de pago nos maneja una opción que dice fechas de pago. Por ejemplo, acá a este proveedor nosotros le tenemos que
todos sus documentos o todas sus facturas van a tener una fecha de vencimiento de 30 días. Si yo vengo a mi factura de ventas y yo llamo a este cliente, automáticamente, si la estoy registrando al 22 del 7, su fecha de vencimiento parte los 30 días y sería el 25 del 8. Pero si a nivel de configuración yo digo que este cliente no me va a pagar a 30 días, sino que él me va a realizar pagos todos los 8 y los 21 de cada mes, yo lo actualizo. Cuando yo voy a generar mi documento de ventas, automáticamente el sistema lo que hace es que me coloca que si mi factura fue registrada hoy, su fecha de vencimiento es al 21 del 8 y no a los 30 días como se vio en el primer ejercicio. Todas esas configuraciones las hacemos desde este apartado que dice fechas de pago. Adicional, SAP también configura o controla mediante cuentas contables de control nuestros clientes nacionales y clientes extranjeros, si así los manejamos. Cada una de ellas iría a una cuenta contable distinta. En este caso, si mi cliente es nacional, yo le tengo que asignar que su cuenta contable sea cliente nacional. Y si es exterior, pues su cuenta contable de cliente exterior. ¿Cómo yo puedo configurar esto? Esto se puede hacer manual, pero la manera correcta es al asignarle una dirección a mi socio de negocio. En la ventana de direcciones, aquí vemos que el destino de la factura es Panamá como país y región. Pero si yo defino un nuevo socio de negocio, una nueva dirección que sea Colombia, y a nivel de región, asigno que es Colombia, actualizo, luego selecciono acá en el apartado de destino de la factura a Colombia como estándar y actualizo nuevamente. A nivel de finanzas, mi cuenta contable cambia a cliente exterior, porque ya el destino de la factura o la dirección de la compañía no es en el territorio nacional. Igual funciona en viceversa. Si fijo como estándar nuevamente Panamá y actualizo la información, a nivel de finanzas, cambia mi cuenta contable a cliente nacional. Eso nos trae como un beneficio una separación adecuada de las cuentas nacionales y extranjeras, un mejor análisis financiero y el mejor control, un mayor control contable. También a nivel del socio negocio, nosotros podemos verificar saldos. Podemos verificar saldos, ya sea para proveedor o para clientes. Esto sería un estado de cuenta, generándolo directamente desde el socio negocio en la flecha que vemos acá. Este estado de cuenta nos permite ver todos los movimientos financieros relacionados con el cliente o el proveedor. Adicional a esto, SAP nos permite también realizar una reconciliación interna de los saldos que vamos manteniendo de estos clientes o proveedores. Y básicamente la reconciliación interna que se ingresa desde acá vincula documentos que se compensan entre sí y para no generar nuevos movimientos contables. Esto nos permite cerrar saldos pendientes de manera controlada. Por ejemplo, acá tenemos un pago recibido que fue a cuenta, pero no está asociado a una factura, y yo puedo relacionar este pago con esta factura que veo acá. ¿Qué debo hacer? Debo asignarle el mismo monto del pago como tal. Por ejemplo, si son $4,000 del pago, esto yo lo voy a relacionar con esta factura, acá debo colocar los $4,000. Mi diferencia siempre debe dar 0, y acá en el botón de reconciliar, automáticamente me reconcilia los saldos y ya el pago no me va a volver a aparecer. Y la factura número 12, que fue la que reconcilié, quedaría entonces pendiente únicamente los 879,20.
Adicional a eso, SAP me permite realizar un ajuste desde el apartado de acá. Donde ese ajuste, yo puedo generar un asiento diario, manual, o puedo registrar un pago recibido. En este caso vamos a, a mostrar cómo se hace el asiento diario, puesto que el pago recibido lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo la gestión de pagos recibidos y pagos efectuados. Entonces, al yo crear un asiento, SAP me llama automáticamente esta ventana y yo le puedo decir que a ese saldo que está, para que me pueda arrastrar el saldo, hace un rato no le di clic a esta botón de selección, por ende no me llamó ningún valor. Aquí yo selecciono que esta es la factura al cual yo le voy a realizar un ajuste mediante un asiento y ahora sí me trae el valor. Y yo puedo decirle que esto sea contra una cuenta de descuentos, unos descuentos otorgados. Es decir, que yo voy a cerrar esa factura con un descuento que le voy a dar a mi cliente. Aquí le doy crear, le digo que sí, y automáticamente me aparece el asiento en mi reconciliación, los cuales simplemente yo debo reconciliarlos para que ya no me aparezca ese saldo pendiente eh, ahí, ¿vale? Adicional, también puedo conciliar notas de crédito que se han registrado al cliente y no están asociadas a alguna factura, también puedo realizarlo desde el apartado de acá, ¿vale? Adicional a esto, ahora vamos a ver el informe de antigüedad de nuestro cliente o proveedores. ¿Y qué sería nuestro informe de antigüedad? Ya les explico. Vamos a ver el de clientes primeramente. La antigüedad de clientes o proveedores es una herramienta financiera dentro de SAP que nos permite analizar documentos pendientes según su vencimiento, ¿ok? Donde nos permite generar este informe mediante cliente. Adicional, también les muestro que a nivel de socio de negocio, de informe, es totalmente similar para proveedor. Acá vemos a la izquierda el de proveedor y a la derecha el de cliente. ¿Ok? Sería la misma interfaz, únicamente que nos cambiaría estos apartados de acá y pues la información que contiene también cambiaría. A nivel de cliente, yo puedo generar mi informe por cliente o lo puedo generar por empleado de venta. Más, más adelantito vamos a profundizar para qué nos es funcional generar la antigüedad por empleados de venta. También puedo generar el informe de antigüedad o el informe de saldos por medio de acuerdos globales y por socios específicos. Esto nos permite ver el comportamiento individual o colectivo de todos nuestros clientes. En este caso, hagamos el ejercicio donde yo voy a generarlo de todos y aquí me aparecen todos los saldos de mis clientes. Pero yo también puedo generar específicamente uno. Si lo genero, automáticamente me trae la información de un solo cliente. En este caso, vamos a dejarlo, vamos a dejar el 05. También puedo generar por medio de, el informe de antigüedad se puede generar por medio de grupos. Es decir, si yo le tengo asignado un grupo que se llame alta tecnología y le doy generar, a pesar de que arriba, en el apartado de acá, no mantengo socios de negocio mostrados, a nivel de grupos puedo generar para alta tecnología cuáles son los clientes que tienen saldo pendientes en ese grupo. Así también como puedo de inversiones generar el informe para todos mis clientes que pertenecen a mi grupo de inversiones. Adicional por propiedades. Si a nivel del dato maestro del socio negocio, yo le tengo propiedades asignadas a mis clientes, también puedo generarlas. Por ejemplo, si selecciono esta propiedad de acá y le doy generar, me trae únicamente la información del socio de negocio que esté dentro de esa propiedad. Para que sea efectivo esta opción de propiedades, yo necesito quitarle el check a ignorar propiedades
y luego asignársela acá. Pero si yo deseo que el filtro no se haga desde las propiedades, entonces le digo que las ignore para efectos del informe. Otra manera también en la que puedo generar mi informe es por medio de cuentas de control. Si yo le doy clic acá, me va a mostrar todos los saldos de mis clientes nacionales que están acá. Y de la misma manera, me puede mostrar todos los saldos de mis clientes extranjeros o del exterior, como se ve acá. Adicional, maneja una fecha de vencimiento que es es la fecha en la que se va a basar el sistema para ver si está vencido o no, o calcular si está vencido o no el documento. Y también tengo unos días de intervalo, que a pesar de que el sistema de manera nativa me coloque 30, 60, 90 y 120 días, yo puedo jugar con estos campos donde puedo colocar que me lo muestre a 15, a 21, a 45 o a 60 días. Y le puedo dar a generar y me va a traer los documentos que están vencidos en ese rango de fecha. Los que no están vencidos en el rango como tal, pues no nos van a aparecer. ¿Ok? Adicional a esto, puedo manejar también el informe de acuerdo a un filtro que sea por fecha de contabilización, fecha de documento, o fecha de vencimiento y fecha de documento. Estos campos que están acá trabajan o se van a basar en base a nuestros documentos de marketing. Por ejemplo, si yo muestro esta factura de deudores, que está por acá, si ven en la parte superior derecha nos aparece lo que es la fecha de contabilización, fecha de vencimiento y fecha de documento. Estas tres fechas que están acá son las que el informe contemplaría si así requerimos de aplicar algún filtro según esos criterios para generar nuestros informes. Adicional, tenemos también otros apartados, otras opciones de filtros acá al final del informe, donde nos dice que podemos traducir monedas principal en fecha de vencimiento. Esto aplicaría cuando manejamos diferentes monedas en el sistema. Es decir, que yo puedo manejar una moneda local o una moneda extranjera. Y si requiero, dependiendo de una u otra, según su fecha de vencimiento, puedo generar mi informe dándole check al botón de acá. También puedo visualizar los clientes con saldo cero, es decir, facturas que ya hayan sido pagadas o conciliadas, dependiendo del escenario. Yo los puedo generar desde acá. Si lo dejo en blanco, pues no me va a mostrar clientes con saldo en cero. También puedo visualizar operaciones conciliadas, es decir, el ejercicio que hicimos anteriormente, donde conciliamos pagos recibidos contra facturas. Si yo deseo visualizarlas dentro del informe, también los puedo agregar. Por ejemplo, vamos a colocar el cliente 5, que fue a quien le hicimos una conciliación, para que vean cómo se comporta el SAP. Aquí si ven, hay pagos recibidos y hay facturas. Tenemos 14 documentos. Si yo le quito el check a este campo, al generarlo, me genera solamente 8 documentos, porque está ignorando tanto los pagos recibidos o las operaciones reconciliadas. También puedo ignorar pagos pendientes. Esto básicamente es que no me va a mostrar facturas que están pendientes por pago. Puedo visualizarlos en páginas. En este caso, yo quito a este socio de negocio, genero el documento y si ven, todo me aparece en una sola tabla o ventana. Si yo lo quiero visualizar por páginas, al generarlo, me permite la página 1 de 2 y la página 2 de 2. Y si el número de clientes que están con documentos vencidos por cobranza, entonces me va a mostrar 3, 4, 5, 6 o así requieran de páginas. Y yo también puedo filtrar las cantidades de filas, donde puedo colocar por página 25 filas, 50, 100, 500 o 1000 filas por página. En este caso se muestran, en la primera página tenemos las 25 y en la segunda página solamente 21. Y adicional, también puedo ver socios de negocios conectados. En el caso de los socios de negocios conectados, básicamente lo que hace o me muestra es cuando mi cliente también puede ser mi proveedor. Es decir, yo le compro
pero también le vendo. En ese caso lo vamos a verificar con este cliente que está acá, donde al generar el informe me va a mostrar facturas de venta y facturas de compra, porque este cliente está relacionado con un proveedor, que al final es el mismo socio de negocio, simplemente que funge en ambas direcciones, tanto como cliente como proveedor. Ahorita vamos a profundizar cómo se configura para que estén relacionados. ¿Ok? Algo que es muy importante y es generar este informe mediante empleados de venta. Si nosotros tenemos previamente asignados empleados de venta y cada factura que nuestros empleados de venta vayan registrando a sus clientes, el sistema me va a permitir generar el informe mediante esos nombres. Este análisis nos da una mayor visibilidad de las cuentas vencidas por empleados de venta, podemos ver los responsables de cada cuenta y permitir un seguimiento más efectivo de esa gestión de cobro. Normalmente los indicadores que más se ven ahí son montos vencidos por vendedor, que es algo de lo que más se analiza, también cantidad de clientes morosos por vendedor, y una oportunidad son los porcentajes de recuperación de cartera por cliente. Y uno de los beneficios es permitir establecer estrategias de cobranza orientadas a resultados según el vendedor. Si ven, una vez seleccionamos empleados de venta, todo el apartado que vemos acá de clientes o proveedores ya no nos aparece y automáticamente nos muestra nombre, donde nosotros podemos analizar la cartera de Andrés Escribí y le damos generar y únicamente me va a mostrar la cartera de él. Yo puedo también generarlas para todos mis empleados, donde yo puedo hacer un análisis, digamos, dándole doble clic al saldo vencido y ver cuál es la cartera que más me debe. En este caso, la que, la, sí, la que más me debe viene siendo la que menos me debe, la de Roberto Souter. Y así sucesivamente. En este caso, él es el que tiene la cartera más saludable. Luego Marcos con $35,000, digamos también bastante aceptable. Y pues Andrés maneja un saldo un poco más elevado. Si lo ordeno de manera inversa, veo que la cartera que está más crítica no tiene ningún empleado de venta relacionado. Pero analizando puntualmente el empleado de venta, Andrés es quien tiene la cartera más crítica. Entonces, ahí hay oportunidades para que pues con Andrés se aborden estrategias para mejorar los saldos pendientes de su cartera de clientes. ¿Ok? Bien, les mencioné hace un rato que nosotros podemos tener a nivel de clientes conectados. Es decir, que mi cliente puede ser proveedor a la misma vez como puede ser mi cliente. ¿Cómo yo configuro esto? A nivel del socio de negocio, buscar este socio de negocio que se llama Electrogénesis en la pestaña de finanzas. En la pestaña de finanzas existe un campo que dice proveedor conectado. Acá es donde yo asigno o le designo a mi cliente a qué proveedor va conectado. Si en este caso yo no le coloco ningún proveedor y actualizo, al momento de generar esta información, nuevamente del mismo cliente, que es el 04, a pesar de que le estoy diciendo que me muestre los proveedores conectados, únicamente me va a llamar las facturas de venta. Pero si a nivel del dato maestro yo le digo que mi proveedor conectado, bueno, y trabaja automático. ¿En qué sentido? Les muestro. Otra ventana de socio negocio, pero en este caso voy a buscar mi proveedor, que es este, el 3. A nivel de mi proveedor,
Si yo veo en la ventana de finanzas, no me aparece un cliente conectado. Es decir, que no necesito colocarlo a nivel de cliente al proveedor y a nivel de proveedor al cliente. Una vez se le asigne a uno u otro, automáticamente la información va a aparecer. En este caso, vamos a asignárselo al cliente. Que el proveedor conectado sea Electrogénesis a nivel de proveedor, actualizo. Entonces, a nivel de mi dato maestro, si yo actualizo la información, automáticamente me aparece el cliente conectado. Y ya una vez habiendo conectado esto y genero nuevamente mi informe, ya entonces me aparecen las facturas. ¿Qué beneficios tengo cuando mi cliente es cliente y al mismo tiempo es proveedor? Es que él me puede decir, bien, Henry, como vemos acá en el informe, yo te debo una factura de 14.260, tú me debes una factura de 14.222,72, pero yo te debo a ti una factura por 14.626. Es decir, estos dos saldos yo lo puedo reconciliar y así la diferencia es la que yo te debería entonces pagar. En este caso, si yo reconcilio, hago la reconciliación de estos dos valores, automáticamente ya no le tengo que cobrar, sino que él simplemente me debe pagar la diferencia. Y como les mencionaba, esto trabaja únicamente cuando pues, el socio de negocio es cliente y proveedor. ¿Ok? Adicional, bueno, utilizar este mismo ejemplo. Adicional, yo puedo generar diferentes informes o formatos de impresión desde la ventana de saldos de cliente. Yendo a la presentación preliminar, me va a permitir mostrar diferentes informes. Los que más se generan o los más eficientes son el estado del cliente, donde me muestra por cliente las facturas que mantiene vencidas en un solo, en una sola página, por decirlo así. Y adicional también me permite generarlo un cliente por página. En el anterior se veía todo en una sola página, acá yo voy a tener para la página 1 de 1 a Hotel Bristol, en la página, perdón, un segundito, se me genera la 1 de 1 nuevamente, bueno, pertenece a la 2 de 2, otro documento para Montano y Asociados, otro documento para Ciagoli, otro para grupos de inversiones HANA, y así sucesivamente para cada uno de mis proveedores. ¿Ok? Eso es con respecto a los formatos de impresión que podemos ir generando desde esta ventana. ¿Qué pasa cuando yo quiero consolidar la información de mis clientes o de mis proveedores? En función de que yo tengo un cliente al cual le facturo a diferentes sucursales, pero ellos me dicen, bien, Henry, yo solicito de que todas las facturas, a pesar de que tú se las emitas a mis diferentes sucursales, tú las centralices en mi casa matriz. Eso SAP te lo permite hacer. En este caso, quiero mostrarles que existe un cliente que se llama Grupo de Inversiones HANA. En la pestaña de finanzas, aparece un apartado que dice socios comerciales de consolidación. Para efectos de este ejercicio, Grupo de Inversiones HANA va a ser la casa matriz y los clientes que van a trabajar o a cual se les va a facturar y esa información va a viajar a este saldo que está acá, va a ser mi banco HANA de Condado del Rey, donde yo le asigno que su socio comercial consolidado va a ser Grupo de Inversiones HANA, asimismo, para Banco HANA Multiplaza, también todo lo que se facture va a ser sobre este socio de negocio o este cliente, y asimismo para Banco HANA Albrook. Hagamos un ejercicio. Aquí vemos a Banco HANA Albrook que no mantiene saldo en cuenta. Entonces, yo le voy a registrar una factura de deudores a mi banco HANA de Albrook. Por este artículo, le voy a vender uno solo a $1,000. Si yo le doy agregar y ver, agregar y nuevo, hago la creación del documento, ya fue creado,
Si yo veo nuevamente el saldo, actualizo, no me va a aparecer los $1000 que le acabo de facturar. Pero si yo voy al dato maestro del, del socio consolidado, sí veo que esos $300 o esos $1000 se aumentaron. ¿Cómo lo puedo visualizar? De una manera más práctica, no entrando a esta información, es generando el informe de antigüedad para poder relacionarlo de una mejor manera, donde yo voy a seleccionar al cliente principal, que es Grupos de Inversiones HANA, le digo que OK, y automáticamente en la parte final sí me va a mostrar a cuál cliente fue la facturación, y esos saldos son los que se van a mostrar entonces acá. Es una forma en la que yo puedo consolidar tanto clientes, así mismo como proveedores. En este caso vamos a ver el mismo ejercicio para proveedores. Manejo un proveedor que se llama Grupo Davisa. Y bajo Grupo Davisa está Paul Town Center, está Paul Costa del Este y esos dos. Entonces, al yo generar un documento de compras, es el mismo ejercicio que hicimos hace un rato, para que vean que para efectos de compra funciona de la misma manera, yo le facturo a Paul, digamos, un servicio de alimentación, la cuenta contable de alimentación VIP por $1000. Se genera el documento. Si yo consulto el saldo de Grupo de Avisa, que es mi PL05, eso sería en módulos, informes de antigüedad, y en este caso vamos a ver el de proveedor. Colócalo acá. Para mi PL05, al yo generarlo, me aparece de la misma manera que al Grupo de Avisa. Yo debo pagarle por el servicio que ellos me brindaron de alimentación todas estas facturas que corresponden a estos socios de negocios consolidados. Funciona tanto para clientes como para proveedor. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver lo que son los pagos recibidos y los pagos efectuados dentro de SAP. Esto lo vemos en gestión de bancos, en este caso pagos recibidos. Iniciaremos con los pagos recibidos, donde el sistema me permite realizar un pago a cuenta. Normalmente, estos pagos los realiza el cliente a nuestras cuentas y no nos especifica o no nos informa a qué factura va relacionada o incluso hasta qué cuenta va relacionada. Normalmente, cuando estos escenarios se dan, nosotros debemos manejar una cuenta de pagos recibidos no identificados para que se recepcionen o dirijamos esos saldos a esa cuenta y posteriormente entonces hagamos las reconciliaciones para enviarlos o relacionarlos con la factura a cual corresponda. Adicional a eso, a nivel de cliente, yo puedo manejar pagos parciales sobre facturas. En este caso, vamos a llamar nuevamente al grupo de inversiones HANA, que maneja muchas facturas, y vamos a decirle que yo le voy a realizar un pago a cuenta. Un pago a cuenta, si identificamos quién es el cliente, pero le decimos que acá va a llegar un pago a cuenta por $100. Le decimos que eso va de una transferencia que está siendo recibida en este banco con esta fecha y este monto. Decimos que OK, le damos crear y automáticamente me aparece, cuando consulto nuevamente el socio negocio, ese pago que acabo de recibir por $100. Posteriormente ese pago yo lo puedo consolidar o lo puedo reconciliar con un documento, como hicimos anteriormente a nivel de reconciliación interna. Yo puedo decir, bueno, este pago lo quiero reconciliar con esta factura que está acá.
y automáticamente hace el desglose. Eso es un pago a cuenta. Adicional, yo puedo realizar también o puedo recibir un pago parcial del total de mi factura, donde yo selecciono la factura y registro el pago. Ahora, el ejercicio en el cual, si digamos que a esta factura, a este cliente me va a pagar $5,000 de los 5,499 que están vencidos, si yo lo realizo de esta forma, le digo que estoy recibiendo este pago a esta fecha, con este número de referencia, y yo coloco acá los 5,000 que estoy recibiendo, automáticamente me genera unos gastos bancarios. Esta no es la forma correcta, ya que esto me va a cerrar la factura y me va a abrir un asiento. Y no es la manera correcta. ¿Cuál sería la forma correcta de yo registrar ese pago parcial? Es seleccionando la factura y en mi columna de pago total, yo le digo a SAP cuánto es el pago que yo voy a recibir de esa factura, que en este caso son los $5,000. Entonces, ahora sí puedo ir a los medios de pago y decir que a nivel de Banco Azteca yo recibí a esta fecha esta transferencia por mis $5,000. Le doy OK. Si ven, esta es mi factura número 9. Si yo le doy crear y consulto nuevamente mi pago recibido, mi factura 9 se mantiene dentro del informe, pero solamente aparece con un saldo vencido de $499, que fue lo restante al pago anterior que hicimos de $5,000. ¿Ok? Adicional a eso, yo también puedo realizar un pago total de mis documentos, donde selecciono uno, incluso puedo seleccionar dos y realizo el pago. Digamos que esto lo recibimos por cheque. Algo importante y quiero mostrarle acá es que yo puedo, el sistema me permite recibir el pago en diferentes medios de pago para las facturas. Por ejemplo, aquí estoy recibiendo un pago por transferencia o lo estoy registrando por medio de una transferencia. Acá digamos que recibí $7,000 por medio de esta transferencia. ¿Ok? Y el cliente a nivel de efectivo me entregó el restante, que son los 502.14. ¿Ok? Yo puedo jugar, se puede decir, o mezclar los diferentes medios de pago si así fue en la ejecución de la misma. Lo que no me permite hacer SAP es que a nivel de transferencia o a nivel de efectivo yo pueda registrar dos pagos en el mismo, o sea, dos métodos en el mismo pago. Es decir, si yo realicé esta transferencia, si yo recibí esta transferencia por 7,000 y posteriormente recibo una transferencia por 1,000, yo tengo que registrarlos por aparte y no me lo va a permitir hacer en la misma transacción. Es decir, que aquí le digo que OK, le doy crear y mi factura 9 y 11 deberían entonces desaparecer. Consulto nuevamente el grupo de inversiones HANA y ya mi factura 9 y 11 no aparece. Lo mismo sucede para proveedores y ahorita vamos a hacer un ejercicio. Adicional, algo que pueda pasar y puede darse el caso es que yo recibí un pago con exceso por mi proveedor. Es decir, yo debía cobrarle a mi proveedor $27, pero el proveedor me pagó $30. En ese caso, digamos, venimos acá, pues, le decimos que fue promedio también de una transferencia, a la fecha de hoy, esta referencia, y aquí colocamos que él me registró o me efectuó el pago por 30. Eso me da, o tiene una diferencia de 2.80. ¿Qué debo hacer yo? No llevarlo a gasto bancario, sino eliminarlo y dejarlo para que se genere un asiento y eso quede a favor del cliente para posteriormente relacionarlo con otro pago. Le digo OK, le doy crear. Voy nuevamente al grupo de inversiones HANA y esos 2.80 quedan a favor entonces del cliente. Ya esto yo lo puedo relacionar o conciliar directamente, ¿vale? Adicional a eso, a nivel de proveedor, es el mismo ejercicio en el cual yo, déjenme mostrarles, acá en bancos, pagos efectuados, a nivel de proveedor, mi proveedor 2,
yo puedo realizar también los mismos ejercicios, donde puedo realizar realicé un pago a cuenta, realicé un pago parcial, realicé un pago total, o le di un pago con exceso a mi proveedor. Es decir, le pagué de más y eso me va a generar un asiento que queda un saldo a favor mío para aplicarlo pues a otra factura. Funcionaría también en la misma dirección. Adicional, anteriormente, quiero mostrarles algo. Yo les había mencionado que yo podía manejar a nivel de la configuración de mis datos maestros unos plazos de pago. Aquí en condiciones de pago, por lo menos a 60 días, yo le asigné que es en cuotas. Esto lo habíamos mencionado al inicio. Y yo puedo dividir las facturas en cuotas. Cuando yo le asigno a plazos, a un plazo de 4 pagos, a un 25%, cuando yo genero un documento, a nivel del pago me va a mostrar que yo manejo un plazo 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. Es decir, yo generé una sola factura, pero esa factura a nivel de estado de cuenta se me va a mostrar en 4, dividido en 4, donde va a aparecer el 25% del total del documento, y en este caso todo el impuesto se está cobrando en el primer plazo, que es la primera factura. Si hubiese colocado que se desglosara o se diluyera en el total de los documentos, entonces el mismo monto se me aparecería en las diferentes cuentas, en los diferentes saldos pendientes. Yo puedo realizar el pago o registrar, o realizar el pago de una, otra, en conjunto o por separado. En este caso es un proveedor, por ende el proveedor me dio un plazo de 4 pagos, el cual yo le voy a estar realizando el pago de 2.720, luego 2.125, a los plazos que acordamos. También es de esta la forma correcta en la que me aparecería. Y esto es para efecto de los pagos efectuados y pagos recibidos. Adicional a esto, antes de pasar pues al último apartado que son mis niveles de reclamación, sí quisiera mostrarle a nivel de reconciliación cómo yo puedo conciliar un cliente y un proveedor al mismo tiempo. Entonces aquí a nivel de socio de negocio, en mi reconciliación interna, yo le digo al sistema que quiero, acá me permite o me muestra que yo puedo realizar reconciliaciones manuales, reconciliaciones automáticas o reconciliaciones semiautomáticas. Cuando son automáticas, yo le tengo que asignar reglas específicas de coincidencia, donde sea el mismo monto, la misma fecha. O sea, tiene que ser muy específico para que el sistema pueda conciliarlos automáticamente. Normalmente se aconseja, si no se lleva tan al detalle, pues manejarlo de manera manual, donde yo puedo incluir socios de negocio negativos, que estén inactivos, disculpen. Eso quiere decir que ya no trabajamos con ellos. Esto normalmente muy poco se usa. Puedo seleccionar varios socios de negocio o puedo seleccionar socios de negocios consolidados. En este caso, si yo busco a Electrogénesis, que es mi socio de negocio, que lo tengo como cliente y proveedor, automáticamente la reconciliación lo campo, me lo muestra de esta manera. Si yo le digo que los reconcilie, acá yo puedo decirle que esta factura la reconcilie, esta factura de proveedor la reconcilie contra esta factura de cliente. Y tengo una diferencia de 407. En este caso sería una factura, una diferencia a favor nuestra. Aquí lo que tendríamos que hacer es asignar el mismo monto de lo que ellos nos deben, lo que le debemos realmente, que es 14.226.72. Siempre mi diferencia de dar cero, aquí está diciendo que mi factura número 15 es la que va a quedar viva y la de cliente es la que se va a eliminar en su totalidad. Aquí si le doy a reconciliar, le digo que sí. Ya no me aparece la factura de proveedor porque ya fue reconciliada. ¿Y cómo puedo validar esa factura a nivel de mi socio de negocio? Yo le doy copiar para que vean cómo se ve en la práctica del ejercicio. Acá en factura de proveedor, perdón, voy a buscar esta última,
que es la de los 14.000, que si bien ya aparece cerrada, si yo le doy clic derecho y veo mi mapa de relaciones, a nivel de árbol de documento, no me aparece cerrada, pero no hay ningún documento que lo referencie. Si yo lo veo a nivel de detalle, de contabilización, sí veo o me especifica que esa factura fue cerrada mediante un asiento por reconciliación interna. Entonces, si yo consulto la reconciliación, pues ahí me muestra cuál fue el ejercicio que se realizó de reconciliación. ¿Ok? Bueno, ya habiendo explicado esto, entonces avanzamos al último punto, que son mis niveles de reclamación, donde yo a nivel de módulo, gestión, definiciones de mi socio de negocio, tengo mi nivel de reclamación. La reclamación también se puede interpretar o se puede llamar como una gestión de cobranza. Esto básicamente es una gestión de cobranza que yo voy a realizar dentro de SAP para salvar mi cartera o salvar los saldos en una cartera que pues está manteniendo mucho atraso en el pago. Donde yo tengo mis niveles de reclamación y mis condiciones de reclamación. Esto es bueno especificarlo o definirlo antes de generar las cartas o las gestiones de cobranza. Perdón. Donde yo puedo generar o seleccionar que tengo una reclamación de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, que tenga un efecto durante 30 días, 45 o 60 días, tenga una tasa por carta. Esta tasa por carta es cuánto le vamos a cobrar adicional a nuestros clientes por esa cobranza que estamos realizando, dependiendo de la cantidad de días. Y también tengo un saldo mínimo. Este saldo mínimo básicamente es lo mínimo que tiene que tener la factura, del total de la factura, para yo poder gestionar la cobranza. Es decir, yo puedo generar para un cliente una gestión de cobranza a 30 días, pero si el documento no supera los $1.500, no se va a generar la gestión de cobranza. Tiene que exceder este monto. Este monto es editable. Yo puedo colocar acá 500, tanto como en otros puedo colocar $100. A partir de los documentos por encima de $100, de 2.500, de $500, que se va a aplicar esto. ¿Vale? Entonces, a nivel de las condiciones, yo puedo tener condiciones de reclamación que van muy de la mano con estas definiciones que ya dimos, que es a 30 días, 45 días o 60 días. Y el método de gestión de cobranza puede ser una carta por socio de negocio o una carta por factura. Cuando es una carta por factura, si el cliente me debe o tiene documentos abiertos en proporción 10, 15 o 20 documentos, se va a generar una carta por cada documento. En este caso, una manera más óptima o eficiente es verlo una carta por cliente. Es decir, va a aparecer como título cuál es el cliente y dentro del cuerpo del documento, pues nos va a aparecer todos los documentos que el cliente nos deba. A nivel de niveles de gestión de cobranza, dentro de las especificaciones, pues son estas mismas que vemos acá, que ya las definimos previamente. Entonces, a nivel de carta o condición del socio negocio, el saldo mínimo no es necesario colocarlo porque ya lo colocamos dentro del nivel, igual que la tasa de cobranza que ya la colocamos acá. Yo puedo generar un cobro con interés o sin intereses, dependiendo de cómo lo quiera manejar. Si quiero manejar una tasa de cobranza al 0 por carta, pero que sí maneje intereses. Entonces tengo que definir cuánto va a ser ese interés que yo le voy a designar. ¿Ok? Entonces ya una vez habiendo definido esto, para poder generar las cartas que le voy a enviar a mi cliente, tengo que ir al apartado de ventas. Tengo un asistente de reclamación. Ese asistente me va a mostrar un paso a paso de cómo yo debo ir llenando los campos para que esto se pueda hacer efectivo y yo pueda entonces generarle un documento eficiente para mi gestión de cobranza, donde acá le doy siguiente y yo puedo iniciar una nueva ejecución de una gestión de cobranza, o puedo cargar una ejecución ya guardada. Es decir, ya yo he realizado 3 gestiones de cobranza, pero adicional, tengo que gestionarle a un nuevo socio de negocio o un nuevo cliente esa misma gestión. Entonces le damos a iniciar una nueva ejecución.
donde me va a mostrar el nombre del documento, la fecha de la ejecución, que es el día de hoy. Puedo ver todos los niveles o los plazos de reclamación como tal. En este caso lo vamos a dejar todos para poder abarcarlos todos. En este paso 3 de 8, entonces es donde yo le doy crear. A este botón de crear es para seleccionar a qué cliente es el que yo le voy a gestionar la cobranza. En este caso vamos a seleccionar al cliente 1, que ya lo tengo predefinido acá. Le digo que OK. Aquí me muestra cuánto es su saldo. Le doy siguiente. Y, un segundito. Y aquí me muestra entonces una serie de campos para yo mostrar o que yo puedo filtrar para mi gestión como tal. ¿Ok? Acá me aparece la fecha de vencimiento, que vamos a colocarla al día de hoy. Yo puedo filtrar para que me aparezcan pagos entrantes no basados en factura, o sea, que se incluya dentro de la gestión de cobranza. Adicional, también puedo colocar las notas de créditos no basadas en facturas dentro de la gestión, o puedo ver los asientos manuales, tanto como los puedo asignar como los puedo quitar como tal. En los parámetros de carta yo puedo visualizar partidas abiertas, es decir, puedo visualizar reclamos o gestiones de cobranza previos dentro de la misma generación del documento. En este caso, lo vamos a dejar de esta forma, le vamos a dar siguiente, y aquí automáticamente se me va a generar los dos documentos que están vencidos al plazo de la fecha que colocamos para enviárselos posteriormente, ya sea por correo o por medio de un WhatsApp o por medio de un empleado de ventas que haga la gestión de la cobranza. Acá me muestra los dos documentos, le doy siguiente. Aquí le decimos que imprima las cartas de gestión de cobranza y finalice la gestión. Aquí al darle finalizar, debemos sí o sí decirle a este apartado de acá que nos genere un PDF. Al decirle que print, acá a nivel de los documentos, le podemos decir que este es mi gestión de cobranza 01 o a la fecha de hoy, que sería del 22 del 07 del 26, para saber qué corresponde a esa fecha. Le damos salvar y en mi escritorio, a nivel de documentos, entonces ya tengo mi gestión de cobranza en un PDF, donde me muestra en el título el cliente, su ubicación y los documentos a los cuales yo le estoy realizando la gestión de la cobranza. Me aparece el número del documento, la fecha del documento, con el nivel del saldo real, los días de interés que mantiene y pues el saldo pendiente que está vencido. Acá está el interés que se le está cobrando por ese saldo vencido, ya que se le asignó como tal. Y este sería el total que el cliente nos debería de pagar. Y de esta forma, este documento nosotros lo podemos entonces llevar a nuestro escritorio y pues mostrárselo o enviárselo a nuestros clientes como tal. Entonces, en un resumen, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? ¿O dónde fue que profundizamos? Vimos los datos maestros y saldos de nuestros clientes, que es una información centralizada por cliente o proveedor, donde logramos consultar saldos y podemos controlar cuentas como tal. También vimos condiciones de pagos y créditos en periodos de pago, cuotas y descuentos. También viendo lo que son los límites de crédito y controles de riesgo. A nivel de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, vimos la gestión de obligaciones por cobrar y por pagar. Y la configuración financiera y cuentas de control contables. En la antigüedad de cliente o de cartera, pudimos identificar, ahí podemos verificar documentos vencidos, analizar por clientes, proveedores y vendedores. Y a nivel de cobranza y seguimiento, los niveles de reclamación, acciones para reducir morosidad y pues mejorar nuestra cartera. Abrimos el espacio de las consultas. ¿Qué versión estabas utilizando? ¿Si la versión en línea o la versión de escritorio? Teníamos, si quieres les muestro, que estábamos utilizando la versión de escritorio, la versión 10.0. La versión 10.0 es la que estamos utilizando y ya es la de escritorio. Perfecto, gracias. La otra consulta que nos hacen, por aquí nos hacen dos consultas, así que voy a leer la primera. Buenos días, tengo una consulta sobre SAP. ¿Existe alguna forma de realizar la conciliación de varios socios de negocio, proveedores, al mismo tiempo, considerando de que se trata de múltiples facturas contra un solo pago? Sí, correcto. Sí, sí, sí es forma
de realizar las conciliaciones, como bien mencionas. Por ejemplo, lo que dice la chica es que a este proveedor, por ejemplo, vamos a pagar, bueno, como es proveedor, vamos a pagos efectuados. Digamos que yo tengo un pago efectuado de proveedor Grupo Davis. Son estos que están acá. Ok, digamos que yo quiero realizar un pago a cuenta eh, por $150. Y eso fue mediante una transferencia. Llamo a Grupo de Aviso. Yo puedo hacerlo directamente buscando el socio negocio o puedo irme a mi reconciliación interna, como vi hace un rato aquí en socio negocio, reconciliación interna, reconciliación. Le digo que sea para el PL5. El PL05, ok, está acá. Voy a reconciliar. Y aquí me aparece mi pago de $1000 que yo lo voy a relacionar con este pago y este otro de acá. En ese caso yo tengo que reducirle $59 o bueno, o puedo incluir dos pagos, reconciliarlos con dos facturas también. Pero en este caso vamos a hacerlo con un solo pago contra dos facturas. Acá mi diferencia es de 59. Entonces yo tendría que reducirle a 212 y yo debería colocar acá 59.9 para que mi diferencia sea cero. Es decir, yo con este pago de $1000 voy a cerrar mi factura 16, mi factura 20 y mi factura 20. Estas facturas que aparecen como número origen 20 son las facturas que desglosamos en porcentaje de 25, 25 y 25. En este caso, esta sería la 4 de 4, esta es la 3 de 4. La 3 de 4 va a quedar abierta, pero la 20, que es 4 de 4 y la 16 se van a cerrar. Si yo lo reconcilio, aquí siempre es importante que mi reconciliación siempre debe dar cero, si no el sistema no me lo va a permitir. Bueno, aquí hay un tema de determinación de cuenta que tendría que afinar, pero sí se puede hacer. Esta sería la forma adecuada y correcta. Gracias, compañero. También nos consulta que allí justamente la pregunta que nos acaba de hacer, en reconciliación interna, pero si se puede tomar varios socios de negocio, no solo uno. En la reconciliación interna sí se puede tomar varios socios de negocio. ¿Por qué? Porque yo puedo recibir, por ejemplo, a nivel de socio negocio en reconciliación interna, sí me permite varios socios de negocio, donde yo puedo seleccionar el cliente 4 y mi cliente 3. Bueno, el cliente 3 no tiene saldo. Vamos a colocar el cliente 5. Ambos tienen saldo, ¿ok? Pero yo esas cuentas no las reconciliaría entre sí. Yo necesitaría eh, llamar o traer un pago no identificado para poder cruzar esos saldos. Es decir, no puedo porque naturalmente por, por efectos de SAP, yo no puedo reconciliar un pago de un cliente contra otro de esta forma. Hay una manera que es mediante un asiento, pero eso pues acarrea un análisis un poquito más a nivel contable y pues no, quizás no es la razón de ser del webinar, pero sí es posible. Igual, estas reconciliaciones tendría que ser sí o sí mediante los pagos no identificados, donde yo puedo, un pago no identificado, pues diluirlo en diferentes facturas de diferentes proveedores. Eso obviamente dándole el check que haya varios socios de negocio. Algo un poco separado o medianamente similar a los socios de negocio conectados, pues que trabaja de una manera diferente, pero es casi el mismo ejercicio. Perfecto, muchas gracias, compañero. Por aquí mismo entonces te consulto. Al realizar la conciliación, ¿existe una diferencia si y utilizo la opción crear ajuste? El sistema identifica automáticamente a qué proveedores debe aplicarse dicho ajuste o es necesario asignarlo manualmente. En caso de ser automático, ¿qué criterio utiliza SAP para distribuirlo? Bueno, cuando yo realizo en la reconciliación interna, vamos a verlo acá. Conciliación interna, a nivel del ajuste, digamos, de esta factura de 160 con 50 centavos. Si yo realizo el ajuste,
SAP me llama la información de mi cliente. Yo tendría que asignarle o decirle a cuál o contra qué cuenta contable yo voy a aplicar este ajuste, si lo voy a realizar por algún descuento, si es algún pago como tal, acá donde yo lo designo. Y normalmente se utiliza para cerrar esa cuenta como tal. También puedo realizar un ajuste para un monto parcial. Por ejemplo, acá yo le digo que el ajuste no va a ser los 160, sino que va a ser $100. Y le digo que me haga el ajuste, le doy crear, y acá me aparecen los $100, que también le puedo aplicar, digamos, un descuento. El saldo o la diferencia que queda pendiente de estos $160, al cual le estoy haciendo un ajuste solamente a 100, los 60,50 quedan a favor o a la cuenta del proveedor como tal. No sé si por ahí va la pregunta, pero creo que es más o menos lo que quería saber la persona. Si yo realizo el ajuste únicamente. Perfecto, muchas gracias, compañero. Nos consultan también por aquí el señor Hassel. Cuando se genera un pago a cuenta en cliente, ¿cómo se visualiza en la antigüedad? De socio de negocio, los informes en la antigüedad, eh, aparece como PR, que como se ve acá, que es un PR. Si yo realizo un pago que no vaya a cuenta, sino directamente a la factura desaparece o disminuye. Pero si yo realizo un pago a cuenta, por ejemplo, acá a nivel de gestión, pago efectuado, si yo le realizo a mi proveedor, digamos a Ríos y Asociados, yo le realizo un pago a cuenta de $2,000 y ese pago lo hice mediante una transferencia. A nivel de antigüedad, en este caso no tiene que ser cliente, sino mi antigüedad, un segundito, a nivel de proveedor, yo busco a Ríos y Asociados, me aparece como un PP, que son los $2,000 que le hice a la cuenta. No lo relacioné, si vieron en el ejercicio, no lo relacioné a la factura, sino que lo relacioné a la cuenta. Posteriormente, entonces, habría que conciliarlos para que, pues, eh, sepamos o dirijamos hacia cuál factura tiene que compensar esos $2,000 que le estamos pagando a la cuenta y no a la factura. Si lo vamos a realizar directamente a la factura, pues lo podemos desde el pago directamente referenciarlo. En el caso de que lo hagamos a la cuenta, se visualizaría de esta forma. Perfecto, muchas gracias, compañero. Nos consultan también, ¿los días de tolerancia no se reflejarían en el estado de cuenta? Sí, 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 sí se reflejaría. Bueno, lo puedo ver en el de antigüedad. Si yo genero este mismo, acá me va a mostrar en la columna, por lo menos si está en el rango de 0 a 30 y le asigné días de tolerancia, pues acá me lo va a mover entonces a 31 y 60. Si está entre el lapso de 31 y 60 y le asigné también, no sé, 10, 15 o 20 días de tolerancia, me lo va a mover entonces a la siguiente columna. Sería la forma en la que el sistema lo va a mostrar en estas columnas que están acá. Dependiendo de la asignación o de la condición de pago que le asigne a mi proveedor o a mi cliente. Muchas gracias. Nos consultan, ¿ese método de reclamación o asistente puede programar en vez del documento tipo carta un correo de recordatorio de moratorio a los clientes? Sí, correcto. Sí, 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 sí lo puedes generar. Vamos nuevamente para mostrarle. A nivel de ventas, asistente de reclamación. En este caso vamos a trabajar sobre uno que ya generamos para. Aquí sí lo doy siguiente. Aquí me dice enviar carta de reclamación por correo electrónico y salir. Esto sí está sujeto a una previa parametrización que se tiene que hacer dentro de SAP para poder que tome un correo origen.
Eso pues si los que son clientes con nosotros pues, pueden acercarse al equipo de postventa para solicitar esa configuración como tal. Pero sí es posible. No, no necesariamente descargarlo, pasarlo de un escritorio a otro y compartirlo, sino que lo podemos hacer directamente desde el envío como cartas a nivel de correo. ¿La cantidad de Ah, pagos que aplique a cuenta es por factura o se parametriza para el cliente? es para el cliente. Si yo le hago pagos a la cuenta, eso iría a la cuenta como tal. Si es a la factura, yo puedo parametrizar la cantidad de pagos en socio de negocios para mi cliente en la pestaña de condición de pago. Acá, disculpa, condiciones de pago, aquí, la cantidad de cuotas. Aquí yo puedo decirle que sean 10 cuotas. Si lo hago a 10 cuotas, si lo hago desde acá, va a ser para cada documento. Es decir, cada documento que yo genero de ese cliente o proveedor se va a diluir en 10 cuotas, independientemente del monto que sea. Eso es para efectos de los pagos que yo voy cómo voy a diluir la factura. Perdón, si son pagos puntualmente a cuenta, entonces así sería un pago por transacción. Bueno, ni siquiera por transacción, sería un pago directo. Y ya posteriormente nosotros podemos reconciliarlos. Pero eso lo va a calcular el sistema de acá. Puedo colocar 10, tanto como puedo colocar 7, o como puedo colocar 2. Y ahí va siendo el desglose porcentual del total del documento en cuántos pagos debería realizarse. Perfecto, muchas gracias, compañeros. La señora Amelia nos dice buenos días a todos. Buenos días, señora Amelia. Mi consulta es la siguiente. ¿El SAP tiene algún módulo en donde se pueda enviar estados de cuenta por correo o por WhatsApp al cliente de manera directa? ¿O solo realiza el documento para la gestión de cobro y uno debe enviarlo al cliente? Saludos y gracias. Sí, bueno, realmente directo por WhatsApp todavía no. Sí podemos hacerlo que quizás lo envíes por correo, como lo mencioné anteriormente, previamente con una parametrización, pero eh, la forma más nativa que maneja el sistema sería por medio de descargar el documento y pues enviárselo al correo. Ya por WhatsApp sería enviarle el PDF previamente descargado, pero directamente desde SAP un estado de cuenta al WhatsApp de manera nativa no lo generaría. Si la factura figura como cerrada, el sistema asume que la deuda ya fue liquidada, saldo cero, por lo que no la considerará como cartera pendiente ni mostrará al cliente en este reporte, aunque en la realidad no te haya pagado. Creo que nos está apoyando ahí con información. Perfecto, muchas gracias. El señor José, gracias por el webinar, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. La señora Carla nos consulta, perdón, en socio comercial de consolidación, ¿puedo asignar a un socio de negocios varias sucursales asignadas a ese cliente para consolidar una sola cuenta? Correcto, correcto. Yo puedo tener, o mi cliente puede tener diferentes sucursales, la cantidad que tenga, que mantenga 5, 10, 15 o 20 sucursales, pero mi cliente me dice, bien, Carla, yo quiero que me factures todo a casa matriz. Entonces yo, esos 10, 15 o 20 socios de negocio que tengo registrado, al cual le facturo por separado, unificarlo a una sola cuenta. Entonces el saldo ya no se vería por cada uno de ellos, sino que todo sería centralizado a uno solo. Que a nivel de antigüedad, acá, mientras ven mi pantalla, a nivel de antigüedad, que les voy a mostrar, nivel de antigüedad de clientes, el cliente 05, cuando yo genero el documento, todo se está facturando o todo el saldo recae sobre este cliente que es Grupo de Inversiones HANA, pero yo le fui facturando en el transcurso de la operación al banco HANA Multiplaza, a HANA Albrook y a otros como tal. Ya sea tanto como para cliente o para proveedor funciona de la misma manera. Pero previamente tengo que vincular todos estas sucursales o clientes a la principal. Nos dice por aquí don Eridosa, excelente, muchas gracias, gracias a ustedes. Eh, Premium Cobros nos indica muchas gracias por el webinar. Por aquí tengo otra consulta de la señora Mónica Quiroz. Buenos días, consulta, ¿el sistema puede generar los estados de cuenta totales y descargarlos en una carpeta por cliente?
Sí, correcto. Si yo mantengo, yo puedo generar por cliente este estado de cuenta y descargarlo acá en un PDF. Aquí donde puedo ver estado de cuenta, el estado del cliente. Aquí me genera el documento. Yo aquí simplemente debería guardarlo. Al botón de imprimir. Esta es una forma, previsualizándolo. O puedo, quizás una manera más rápida, acá en el botón de PDF, le digo que lo genere como un estado de cuenta y ya y acá lo puedo descargar y me lo muestra automáticamente. Yo necesitaría generar, digamos, si son para varios clientes, entonces lo hago desde acá, no filtrándolo por uno solo, sino generando el de todos y que visualice por página. También sería una manera mucho más productiva. Acá, sí, algo. Aquí. Acá el filtro se lo hago por páginas, es a nivel del informe. Dice informe de cobro de cliente de cobro, una página por cliente, le digo que ok. Ya acá se genera el documento y yo entonces mantengo los diferentes documentos para cada uno de mis clientes. Y ya aquí entonces sí lo puedo descargar y asignárselo a la carpeta correspondiente de cada uno de ellos. Digamos, acá tengo una nueva carpeta que diga, no sé, cliente uno, y dentro del cliente uno voy a descargar esta gestión de cobro. Y así voy sucesivamente descargando las demás. Perfecto, muchísimas gracias. La señora Isa nos consulta para las cuentas por pagar en el reporte de antigüedad para mostrar los bloques de 30, 60 y 90 que toma en cuenta la fecha de vencimiento o fecha de contabilización. Bueno, realmente en el de antigüedad va a tomar este campo que está acá. Yo puedo generar, siempre me va a decir fecha de vencimiento, que es si yo quiero generarlo de acuerdo a una fecha específica. Es decir, quiero generar mi informe de antigüedad al 1 de junio. Entonces yo le digo que me lo genere al 1 de junio. Y todos los documentos que fueron generados hasta el 1 de junio, que estén vencidos hasta el 1 de junio, son los que me van a mostrar en el informe, que son estos que están acá. Pero adicional a eso, yo puedo omitir esta fecha de vencimiento y aplicarle entonces el filtro por contabilización, por vencimiento o por fecha de documento, que creo que ahí es donde se especifica. Usted lo puede filtrar desde acá. Si lo deja en blanco, pues no pasaría nada y el SAP le tomaría esta fecha de vencimiento que está arriba. Pero si usted especifica aquí abajito la fecha en la que quiere que se genere el informe, lo puede realizar desde acá. Ambas fechas no trabajan en conjunto, pero es dependiendo de cómo uno quiera ver el informe. Si uno lo quiere ver una fecha específica o una fecha de documento específica, como tal. Nos indican por aquí de Intrep. Buenas tardes, muchas gracias por el webinar, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Carolina, muchas gracias por la información el día de hoy, me fue de mucha utilidad. A la orden. Gracias a todos los que estuvieron acá presentes y se quedaron todo este tiempo con nosotros. La verdad, para nosotros es muy gratificante y nos alegra mucho que estén acá. Estamos siempre a la orden para pues, orientarlos, compartir y darle las mejores prácticas para una mejor gestión de su operación y su organización. Así que muchas gracias a todos y para mí fue un placer ser su expositor el día de hoy.